Hola a todos, mi nombre es David, y hoy vamos a adentrarnos en un caso verdaderamente perturbador. Se trata del caso de Kristen Rossum. Ella pudo haber sido una científica de renombre, pero eligió un camino radicalmente distinto. Kristen Rossum, una joven rubia graduada en química por la Universidad Estatal de San Diego, tenía frente a sí un futuro lleno de promesas. Sin embargo, en vez de avanzar hacia una carrera brillante, hoy cumple una condena de cadena perpetua en la prisión femenina de California Central, por el crimen que cometió contra su esposo, Ralph. Constance y Ralph Rossum tenían 3 hijos, a quienes criaban con esmero y una visión clara hacia un porvenir lleno de oportunidades. Los niños asistían a escuelas de alto nivel, recibían clases particulares y participaban activamente en clubes y programas de desarrollo de talentos. Pero Kristen, la hija del medio, comenzó a derrumbarse emocionalmente. La presión por alcanzar la perfección, combinada con su fragilidad emocional e impulsividad, la llevaron por un camino oscuro. Comenzó a mentir, a faltar a clases y a buscar consuelo en el alcohol, como una vía de escape de una realidad que la asfixiaba. Pronto, el alcohol dejó de ser suficiente. Kristen se volvió adicta a la metanfetamina, una droga devastadora y altamente adictiva que altera la percepción, produce euforia, paranoia, y lleva a la destrucción total de la vida personal. Su comportamiento errático y su desconexión con la realidad comenzaron a preocupar seriamente a sus padres. Tras una conversación larga y tensa, Kristen confesó que llevaba consumiendo desde la preparatoria. Para una familia de profesionales universitarios, esta revelación fue como una puñalada. Meses de discusiones y conflictos culminaron cuando, a los 17 años, Kristen huyó de casa con unos amigos rumbo a México. Allí, en medio de aquel aparente descanso, conoció a un hombre que marcaría profundamente su vida. Gregory DeVette, 7 años mayor, alto, atractivo, y con un aire protector, apareció como una figura casi celestial. Greg se enamoró de inmediato de aquella chica rebelde y confundida. Se convirtió en su guía, su protector, y tomó sobre sí la responsabilidad de rescatarla del abismo. Gracias a su apoyo, Kristen consiguió un empleo como asistente en toxicología dentro de un departamento forense local. Sorprendentemente, sus habilidades destacaron y pronto se ganó el respeto de sus superiores. Con el tiempo, Kristen logró graduarse de la universidad con honores. Fue elogiada por sus profesores y galardonada como la mejor alumna. Nadie imaginaba que su fascinación por la toxicología venía alimentada por el acceso a sustancias controladas, ahora disponibles en su entorno laboral. Su relación con Greg se fortaleció y, tras 5 años juntos, culminaron en una boda celebrada el 5 de junio de 1999. Los padres de Kristen veían en Greg una bendición. Él había conseguido rescatarla de su adicción y colocarla nuevamente en un camino estable. Ella parecía haber dejado atrás el pasado para siempre. En marzo del año 2000, Kristen fue contratada como toxicóloga por la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego. Su trabajo consistía en analizar fluidos corporales para detectar sustancias controladas. Gregory, por su parte, trabajaba en la industria biotecnológica, pero la aparente estabilidad no duraría. Kristen comenzó a aburrirse de su rutina. El tedio y la falta de emociones la llevaron a involucrarse con un nuevo colega, Michael Robertson, recientemente nombrado jefe del departamento. Aunque él era casado, eso no impidió que iniciaran una relación clandestina que rápidamente se volvió intensa. No pasó mucho tiempo antes de que Greg descubriera la verdad. Encontró cartas y notas intercambiadas entre los amantes. A pesar de la traición, Greg intentó salvar su matrimonio. Conocía las debilidades de su esposa y aún albergaba la esperanza de ayudarla. Pero esta vez, Kristen no deseaba ser salvada. Había tomado una decisión. Exigió el divorcio. El lunes, 6 de noviembre del año 2000, Kristen se preparaba para ir al trabajo como cualquier otro día. Greg, enfermo, decidió quedarse en casa. Ella parecía tranquila, casi indiferente, mientras él yacía en su cama, ajeno a que ese día sellaría su destino. La historia de Kristen Rossum no es solo la de una mujer que cayó en desgracia. Es el relato de una inteligencia brillante consumida por la presión, la adicción y la incapacidad de enfrentar sus propios demonios. Su caso revela el lado más oscuro de la ambición cuando se mezcla con el deseo de evasión. La droga no solo destruyó su vida,
sino también la de todos quienes confiaron en ella, amaron su sonrisa y creyeron en su potencial. Cada decisión que tomó la alejó más de la redención, hasta llegar al punto de no retorno. Gregory DeVette, el hombre que una vez fue su salvador, terminó siendo su víctima. Lo que comenzó como una historia de rescate y amor se transformó en una tragedia irreparable. El crimen que Kristen cometería sacudiría no solo a su familia, sino también a toda una comunidad científica que había creído en ella. ¿Cómo una joven con tantas oportunidades pudo cruzar una línea tan atroz? ¿Qué fuerza interior se necesita para destruir lo que se ha construido con esfuerzo y segundas oportunidades? El caso Rossum es un espejo roto de lo que sucede cuando el alma se rinde. Este caso nos deja con más preguntas que respuestas. Nos enfrenta a una verdad cruda. No importa cuán privilegiado sea el entorno, cuán sólida parezca la recuperación, hay heridas que nunca terminan de sanar. El descenso de Kristen hacia la oscuridad fue lento, pero constante. Cada paso la alejaba de la luz, del amor, de la razón. Y aunque muchos intentaron extenderle la mano, ella eligió rechazarla. Lo que ocurrió ese día de noviembre no fue un accidente. Fue el desenlace de una vida marcada por decisiones trágicas y la negación de ayuda cuando aún era posible cambiar. En los días posteriores a la conversación en la que discutieron su separación, el comportamiento de Gregory cambió drásticamente. Estaba apático, callado y sorprendentemente tranquilo. Kristen, en apariencia preocupada, llamó al trabajo de su esposo para informar que estaba enfermo y no podría asistir. Incluso fue a visitarlo durante su descanso para almorzar. A las 9:22 de la noche de ese mismo día, Kristen marcó al número de emergencias. Entre sollozos, reportó que su esposo no respiraba, sugiriendo que probablemente se había quitado la vida mientras estaba solo en casa. Durante la llamada, la mujer ignoró las instrucciones del operador, quien le pedía que revisara el cuerpo o intentara reanimarlo. Los agentes y paramédicos llegaron a la residencia a las 10:19 de la noche. Allí, en la habitación, encontraron a Gregory tendido en el suelo, con el torso descubierto y rodeado por pétalos de rosas esparcidos. El ambiente era desconcertante, casi teatral. Las primeras observaciones apuntaban a una sobredosis fatal. Había frascos vacíos de potentes analgésicos en el lugar, y sobre la cama se hallaron fotografías de su boda, rotas. Durante su interrogatorio inicial, Kristen relató que la noche anterior le había informado a su esposo que quería el divorcio. Tan solo 17 meses después de haberse casado, decía lamentar la decisión de haber contraído matrimonio. Aseguraba que Greg era demasiado dependiente y que necesitaba alejarse. La muerte de Gregory fue clasificada como suicidio. La causa, una sobredosis de sedantes potentes. Kristen firmó rápidamente los papeles para que su cuerpo fuera incinerado. Sin embargo, la familia y los amigos de Gregory no creyeron ni por un segundo en esa versión. Ninguno de ellos había notado cambios en su conducta ni señales de depresión. Greg jamás mencionó conflictos matrimoniales, y mucho menos pensamientos autodestructivos. Además, tenía un profundo rechazo hacia cualquier tipo de sustancia controlada. Los familiares lograron detener la cremación y exigieron una autopsia independiente. Su persistencia cambió el curso de la historia, permitió que la investigación contemplara la posibilidad de un homicidio. Los resultados toxicológicos fueron contundentes. El cuerpo de Gregory contenía una cantidad letal de fentanilo, un analgésico 150 veces más potente que la morfina. También se encontraron cantidades menores de clonazepam y rastros de oxicodona, conocida coloquialmente como heroína de los pobres. Los investigadores sospecharon que, bajo los efectos de los sedantes, alguien más había administrado la dosis mortal de fentanilo. Kristen se convirtió en la principal sospechosa. Ella tenía conocimiento detallado de estas sustancias, así como acceso directo a ellas a través de su trabajo como toxicóloga forense. No era una coincidencia, todo apuntaba hacia ella. Cuando Kristen llegó al interrogatorio, su apariencia era alarmante. Lucía demacrada, descuidada y con un comportamiento errático que dejaba entrever su adicción a las drogas. Su dependencia fue confirmada poco después, incluso por sus propias declaraciones. Ese día, ofreció varias versiones contradictorias. Primero les dijo a los paramédicos que Gregory no había tomado ninguna medicación. Más tarde, cambió su versión, insinuando que quizá había ingerido oxicodona.
En el hospital, le comentó a una enfermera que su esposo podría haberse excedido con esa sustancia. La oxicodona, aunque se prescribe para tratar dolores intensos, también produce una sensación de euforia y puede provocar una depresión respiratoria letal si no se atiende a tiempo. La policía no descartó, en un principio, que se tratara de una sobredosis accidental. También contemplaron que Gregory, agobiado por la ruptura de su matrimonio, hubiese decidido poner fin a su vida. Kristen no tardó en reforzar esa narrativa. Les dijo a los investigadores que Greg estaba devastado por la separación y que ella creía que se había suicidado. Sin embargo, el rumbo de la investigación cambió bruscamente el 8 de noviembre, cuando un colega de Kristen, Bruce Lowe, se comunicó con la policía. Les reveló un dato crucial. Kristen mantenía un romance con su jefe, Michael Robertson. Esta revelación transformó radicalmente el enfoque policial. Las evidencias comenzaron a alinearse con una nueva y oscura hipótesis: el crimen pasional. Kristen tenía un motivo: el conocimiento técnico para ejecutar el acto, y acceso a las sustancias utilizadas. Lo que en un principio parecía un suicidio trágico ahora tomaba la forma de un asesinato meticulosamente planificado. Los pétalos de rosa, los frascos vacíos, las fotos rotas, cada detalle apuntaba a un escenario diseñado para desviar la atención de la verdad. Lo que Kristen no previó fue que las inconsistencias en su historia, su apariencia física y los rastros químicos en el cuerpo de su esposo la delatarían con el tiempo. La historia de Kristen Rossum comenzó con una caída silenciosa en el mundo de las drogas, pero su desenlace sería ruidoso y público. Su talento como química se convirtió en el arma perfecta para ejecutar el crimen. No se trataba solo de una mujer infiel o de una esposa arrepentida. Se trataba de una profesional con acceso a herramientas letales y el conocimiento para ocultar su crimen. La traición fue profunda, no solo a su esposo, sino a quienes alguna vez confiaron en su recuperación y creyeron en su rehabilitación. Su caso se convirtió en símbolo de cómo la ciencia puede usarse para el mal cuando cae en manos equivocadas. Este caso nos recuerda que detrás de una apariencia funcional y de un título académico, puede esconderse una tormenta de impulsos incontrolables. Kristen Rossum no solo destruyó su matrimonio, también destruyó la confianza en una institución científica que no pudo prever el peligro que representaba. ¿Qué lleva a una persona a calcular y ejecutar la muerte del hombre que una vez la salvó? La respuesta no es simple. A veces, el deseo de empezar de nuevo, mezclado con una atracción peligrosa y un ego herido, puede convertirse en una combinación mortal. Y en el caso de Kristen, esa combinación resultó letal. Se encontraron pruebas contundentes que vinculaban a Kristen con su jefe, el Dr. Michael Robertson. Entre los hallazgos había correos electrónicos de contenido apasionado, archivos guardados en su computadora y artículos profesionales que evidenciaban el profundo conocimiento que Robertson tenía sobre el fentanilo. El rompecabezas criminal comenzaba a encajar a la perfección. Las autoridades sospechaban que Gregory representaba una amenaza para la pareja. Sabía que Kristen, con acceso directo al laboratorio y a sustancias controladas, había recaído en su consumo, y que Michael la estaba encubriendo. El crimen parecía haber sido planeado con premeditación. El desafío para los investigadores era demostrarlo con pruebas sólidas. Durante el interrogatorio, Michael Robertson admitió que estaba al tanto de la adicción de su amante. Aunque esta confesión fue relevante, en ese momento no se presentaron cargos formales contra la pareja. Sin embargo, ambos fueron despedidos de sus cargos por múltiples violaciones a las normas éticas y profesionales del laboratorio. Para Kristen, los verdaderos problemas legales comenzaron en enero, cuando la policía allanó su casa y encontró rastros de drogas y parafernalia de consumo. Fue arrestada por primera vez, pero recuperó su libertad tras pagar una fianza. La investigación continuó avanzando y reveló un nuevo elemento crucial: el diario personal de Kristen. El contenido del diario reveló una narrativa inquietante. Los investigadores sospechaban que no estaba escrito para ella misma, sino para ser leído por terceros. El tono y la estructura parecían diseñados para reforzar la imagen de un Gregory depresivo, en un intento de respaldar la hipótesis del suicidio. El mismo día del asesinato, Kristen compró una rosa y usó lencería sugestiva, comportamientos que contrastaban radicalmente con el perfil de una mujer afligida. La autopsia reveló que Gregory había estado inconsciente por lo menos 6 horas antes de su muerte,
y que probablemente falleció entre 1 hora y 1 hora y media antes de ser encontrado. También se identificó un hematoma en el lugar de una inyección, cuya causa nunca fue explicada por Kristen. En el lugar de trabajo de Kristen, se detectó la desaparición de la sustancia que causó la muerte de Gregory, así como de otras drogas controladas. Todo apuntaba a un envenenamiento deliberado. La policía sostenía que Kristen había administrado fentanilo a su esposo sin su consentimiento. La fiscalía construyó su caso basándose en pruebas toxicológicas, hallazgos médicos y una serie de evidencias circunstanciales. Kristen fue arrestada el 25 de junio de 2001, acusada formalmente de asesinato en primer grado. Tras pasar 6 meses en custodia, fue liberada bajo fianza. Poco tiempo después, dio inicio el primer juicio en su contra, y el país entero comenzó a seguir el caso con atención. El eje de la acusación giraba en torno al móvil del crimen. La fiscalía argumentó que Kristen asesinó a Gregory para proteger su imagen pública. Temía que él revelara su recaída en las drogas y su aventura con Michael Robertson. El fiscal presentó ante el jurado la hipótesis de que Kristen intentó primero acabar con la vida de su esposo utilizando clonazepam, y al fracasar, recurrió al fentanilo. Después, montó la escena del crimen para que pareciera un suicidio. Colocó pétalos de rosa alrededor del cuerpo, rasgó páginas de su diario y dejó una foto de la boda en la cama. Todo estaba cuidadosamente orquestado para encubrir la verdad. Durante el juicio, se destacó que Kristen, licenciada en bioquímica, utilizó sus conocimientos especializados sobre sustancias y reacciones químicas para ejecutar el asesinato con precisión. La fiscalía sostuvo que ella confiaba en que sus colegas del departamento médico forense aceptarían la versión del suicidio sin cuestionamientos. También se intentó encubrir la presencia de fentanilo, pero justo antes de que se realizara la autopsia de Gregory, Kristen fue transferida a otro laboratorio, lo que frustró su intento de manipular los resultados toxicológicos. Sin embargo, la evidencia ya era demasiado fuerte. El plan había comenzado a desmoronarse desde adentro. El tribunal escuchó con atención la reconstrucción del día 6 de noviembre. Desde temprano en la mañana, Kristen parecía seguir una rutina ensayada. Llamó al lugar de trabajo de Gregory para justificar su ausencia, asegurando que estaba enfermo. Luego, se dirigió a su propio trabajo como si nada hubiera ocurrido. Esta normalidad artificial, sumada a la frialdad con la que organizó la escena del crimen, reforzaba la teoría de la premeditación. Para los fiscales, ella no solo actuó con total conocimiento de causa, sino también con una determinación escalofriante. Lo que parecía un lamento romántico, era en realidad una coreografía cuidadosamente planeada para encubrir el asesinato de su esposo. El caso de Kristen Rossum expuso las sombras más oscuras del conocimiento científico cuando se usa con fines siniestros. Esta no fue la historia de una mujer impulsiva ni de un crimen pasional cometido en un momento de ira. Fue la historia de una ejecución fría, estratégica y planificada. Kristen sabía exactamente cómo dosificar, ocultar y manipular. Conocía el efecto de cada sustancia, la ventana de tiempo para actuar, y cómo presentar las pruebas para evadir la culpa. Pero subestimó la persistencia de la familia de Gregory y la sagacidad de los investigadores que, poco a poco, desmontaron su coartada. Lo más inquietante del caso es cómo Kristen, a pesar de sus antecedentes, logró recuperar la confianza de la sociedad y de su entorno profesional. La reintegración aparente que había logrado no era más que una máscara. Su crimen fue un acto de desesperación por mantener una doble vida que se le escurría de las manos. Temía perder a Michael, temía perder su carrera, y en ese miedo, decidió que Gregory era un obstáculo que debía desaparecer. Así, con la misma precisión con la que preparaba análisis de laboratorio, planeó el asesinato de quien una vez la amó incondicionalmente. El juicio de Kristen se convirtió en un espectáculo mediático que sacudió a todo el país. No solo se juzgaba un asesinato, sino también una traición de confianza a múltiples niveles: el sistema de justicia, la ciencia forense, el matrimonio y la familia. La pregunta que quedó en el aire fue: ¿cuántas personas como Kristen están camufladas en puestos de responsabilidad, ocultando un pasado turbulento bajo una apariencia impecable? El caso no solo mostró el rostro de una asesina, sino también las grietas de un sistema que falló en detectar el peligro a tiempo. Sus colegas testificaron que aproximadamente 1 hora después de su llegada al trabajo, alrededor de las 9 de la mañana,
Kristen fue vista llorando dentro de la oficina de Michael Robertson. A las 12:10 del mediodía, según el administrador del edificio donde vivían ella y Gregory, Kristen regresó brevemente a su apartamento. Poco después, a las 12:41 del mediodía, fue vista en una tienda de comestibles local, donde compró varios artículos, entre ellos una única rosa roja. Este detalle fue verificado a través del estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Horas antes de la muerte de Gregory, Kristen realizó múltiples llamadas telefónicas a Michael. Para los fiscales, estos eventos constituían una cronología crucial que desmontaba la versión del suicidio. El Dr. Brian Blackburn, médico forense del condado de San Diego y responsable de la autopsia de Gregory, testificó ante el tribunal que el fallecido ya llevaba al menos una hora muerto cuando llegaron los paramédicos. En su evaluación, Gregory había desarrollado una bronconeumonía temprana, una condición que surge cuando las secreciones naturales de los pulmones no se expulsan debido a respiración superficial o inconsciencia prolongada. Además, el médico reveló que la vejiga de Gregory contenía una gran cantidad de orina, algo que le habría resultado insoportable si hubiera estado consciente. Con estos hallazgos, concluyó que Gregory había estado respirando de forma insuficiente entre 6 y 12 horas antes de su muerte. El Dr. Blackburn enfatizó un punto claro y contundente. Una persona en estado de inconsciencia no es capaz de esparcir pétalos de rosas sobre sí misma. Asimismo, destacó que la cantidad de clonazepam encontrada en la sangre de Gregory no era letal ni suficiente para inducir una sobredosis. Posteriormente, el Dr. Theodore Stanley testificó en representación de la Fiscalía. Explicó que el fentanilo es un analgésico potente y de acción rápida que puede causar un paro respiratorio. Detalló que el efecto máximo del fentanilo varía según su forma de administración, alrededor de 16 horas si se aplica como parche transdérmico, entre 20 y 30 minutos si se ingiere oralmente, 15 a 20 minutos por vía intramuscular y tan solo 5 minutos por inyección intravenosa. El Dr. Stanley señaló que el fentanilo casi nunca se administra por vía oral, ya que el hígado destruye el 65% del compuesto, permitiendo solo una absorción del 35% en el torrente sanguíneo. Aunque ni Stanley ni Blackburn pudieron determinar con precisión cómo se introdujo el fentanilo en el cuerpo de Gregory, ambos coincidieron en que los niveles hallados, combinados con el estado prolongado de inconsciencia y la respiración superficial, apuntaban a múltiples administraciones. La fiscalía sugirió que Kristen podría haber aplicado parches de fentanilo en el brazo de Gregory mientras dormía. Esta teoría cobró fuerza cuando se descubrió la desaparición de 15 parches del laboratorio donde Kristen había trabajado. Por su parte, la defensa reconoció que el fentanilo fue la causa de la muerte de Gregory, pero argumentó que fue él mismo quien lo ingirió de forma voluntaria, impulsado por su depresión y problemas familiares. Kristen testificó ante el jurado y relató cómo despertó la mañana del 6 de noviembre y encontró a Gregory visiblemente angustiado. Declaró que llamó a su trabajo a las 7:42 de la mañana para informar que él no asistiría por enfermedad. Afirmó haber salido a trabajar, pero que regresó más tarde al apartamento para revisar su estado y compartir el almuerzo con él. Su versión intentaba retratarla como una esposa preocupada y confundida ante la desesperación de su marido. Durante su declaración, Kristen recordó haber preguntado a Gregory por qué se sentía tan mal esa mañana. Según ella, él respondió que no se encontraba bien, que había tomado oxicodona y clonazepam, y que planeaba quedarse dormido el resto del día. Kristen afirmó que, tras ese intercambio, regresó a su trabajo alrededor de las 2:30 de la tarde. La imagen que intentó construir era la de una mujer que ignoraba la magnitud de lo que ocurría. Sin embargo, los fiscales señalaron que su comportamiento no coincidía con la realidad de la escena del crimen ni con la cronología exacta establecida por testigos y registros digitales. La secuencia de acciones de Kristen aquel día parecía, cada vez más, meticulosamente calculada. Su visita al supermercado para comprar una rosa, su llamada temprana al lugar de trabajo de Gregory, su comportamiento distante pero funcional en el laboratorio. Todo indicaba que estaba construyendo una fachada. La supuesta angustia que describía en la corte contrastaba con los testimonios de sus colegas, quienes la vieron encerrada con Michael en su oficina ese mismo día. Cada movimiento suyo parecía más una pieza de teatro que una reacción genuina ante la crisis. Lo más desconcertante para los investigadores fue el hecho de que,
A pesar de su educación, de su experiencia forense y de su entendimiento sobre el poder de los narcóticos, Kristen decidió seguir adelante con un plan que claramente dejaría huellas. Creyó que podía manipular a la policía, a los médicos y al sistema judicial. Pero no contó con los testigos que vieron sus movimientos, con los médicos forenses capaces de leer el cuerpo de Gregory como un mapa, ni con la persistencia de los fiscales que unirían cada hilo suelto. La ciencia que dominaba se convirtió en el arma que la incriminó. En su intento de cubrir un crimen con ciencia, Kristen terminó revelando su culpabilidad con cada paso. Las sustancias que usó, los tiempos fisiológicos de absorción y la lógica médica refutaban su historia. Gregory no murió súbitamente. Murió lentamente, durante horas, bajo los efectos de una sustancia administrada con precisión quirúrgica. El símbolo de la rosa roja comprada esa mañana no era un gesto romántico. Era la marca de una escena manipulada para encubrir un asesinato. La corte empezaba a ver no solo a una mujer quebrada, sino a una mente capaz de planear y ejecutar uno de los crímenes más calculados de su tipo. Volví a casa para ver cómo estaba Gregory. Almorzamos juntos. Luego regresé al trabajo. Llegué de nuevo a casa alrededor de las 8 de la noche. Gregory estaba acostado en la cama. Pensé que estaba dormido. Me di un baño, y al salir, intenté despertarlo. Estaba frío. Llamé a los servicios de emergencia. Ese fue el testimonio de Kristen Rossum ante el jurado. Pero la fiscalía, en su contrainterrogatorio, no tardó en señalar las inconsistencias. Su explicación era extraña. Ella misma admitió haber mentido anteriormente, y también sobre su consumo de drogas. El fiscal declaró que el fentanilo era el veneno perfecto, difícil de detectar, potente y rápido. Kristen, como toxicóloga, conocía bien todo eso. Los testimonios médicos, respaldados por la autopsia y los hallazgos toxicológicos, revelaron una verdad innegable. Gregory había estado inconsciente por entre 6 y 8 horas antes de morir. Eso hacía imposible que Kristen hubiese almorzado con él ese día, como había asegurado. La defensa intentó sostener que aunque el nivel de clonazepam no era letal por sí solo, la combinación con oxicodona podría haber producido un efecto sinérgico, una mezcla mortal que Gregory podría haber consumido accidentalmente. Sin embargo, el misterio de cómo se administró el fentanilo y por qué se encontró en cantidades tan altas en su sistema seguía sin resolverse. Tras 8 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Kristen Rossum fue declarada culpable de homicidio en primer grado y homicidio con circunstancias especiales debido al uso de veneno. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kristen mantuvo su inocencia y apeló la decisión. Durante la apelación, se argumentó que su equipo legal había cometido errores críticos. Sus abogados admitieron que el fentanilo fue la causa de la muerte, pero nunca ordenaron pruebas para detectar metabolitos del fentanilo en las muestras de la autopsia. Dicha prueba habría podido determinar si Gregory había ingerido el fentanilo en vida o si éste apareció en su cuerpo por contaminación del laboratorio. El Tribunal de Apelaciones escuchó que hubo una ruptura en la cadena de custodia de las muestras. Estas fueron colocadas en una caja de cartón, con cada frasco etiquetado como perteneciente al cuerpo de Gregory, pero sin sellar. Debían ser entregadas a la oficina del sheriff para su traslado inmediato a un laboratorio externo. Sin embargo, la persona encargada de recibirlas no estaba disponible, y la caja permaneció en las instalaciones del médico forense durante aproximadamente 36 horas antes de ser entregada finalmente al laboratorio forense del sheriff. La corte señaló que cualquier persona con llave del edificio del forense pudo haber accedido a las muestras. Kristen sostuvo que existía un motivo para manipular las evidencias y tenderle una trampa, alegando tensiones personales y relaciones conflictivas entre el personal del laboratorio. De hecho, argumentó que el 8 de noviembre del año 2000, Michael Robertson le comunicó a uno de los toxicólogos que ya había examinado el contenido estomacal de Gregory, una declaración cuestionable considerando los procedimientos establecidos. El panel de 3 jueces del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones concluyó que los abogados defensores de Kristen fallaron al no impugnar la afirmación de la Fiscalía de que Gregory murió por sobredosis de fentanilo. Deberían haber exigido pruebas más concluyentes en lugar de aceptar esa narrativa sin oposición. A pesar de reconocer los errores legales, el Tribunal de Apelaciones no anuló el veredicto. En su lugar,
Devolvió el caso a un tribunal federal para evaluar si estos errores podrían haber cambiado el resultado del juicio. El fallo trajo esperanza momentánea para Kristen, quien aún insistía en su inocencia. Pero esa esperanza se disipó rápidamente cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos intervino. En su decisión, el alto tribunal estableció que los tribunales federales debían respetar la decisión del tribunal estatal en este tipo de casos, cerrando así una puerta crucial para la defensa de Kristen Rossum. Kristen siempre sostuvo que era víctima de una conspiración, que el verdadero culpable seguía libre y que fue usada como chivo expiatorio dentro de un entorno laboral marcado por el caos, el favoritismo y las rivalidades. Pero los hechos, las pruebas y las omisiones en su testimonio construyeron una imagen distinta, la de una mujer brillante que, cegada por una relación ilícita y un deseo de escapar de su realidad, eligió el camino más oscuro. El sistema judicial, con todos sus fallos y vacíos, decidió que había suficiente evidencia para condenarla. El caso Rossum trascendió el tribunal. Se convirtió en un símbolo de cómo el conocimiento puede ser utilizado para fines mortales, de cómo el amor puede tornarse veneno, y de cómo las instituciones pueden fracasar en detectar señales hasta que es demasiado tarde. Aunque la duda persiste en algunos sectores, para la justicia, el veredicto es firme. Kristen Rossum pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad, por el asesinato calculado y despiadado de su esposo Gregory. En el centro de esta tragedia queda una pregunta que nunca encontró respuesta definitiva. ¿Fue Kristen una asesina fría, una víctima del sistema, o ambas cosas a la vez? Las pruebas técnicas, las contradicciones en su testimonio y el perfil psicológico que fue emergiendo durante el proceso apuntan a una culpabilidad racional. Pero también deja un eco de incertidumbre, un margen mínimo de duda que, aunque no suficiente para revertir una condena, sí alimenta la inquietud de que tal vez, entre los márgenes de lo comprobable, algo se nos escapó para siempre. Las apelaciones presentadas tras el fallo anterior no prosperaron. El Tribunal de Apelaciones votó en contra de realizar una nueva audiencia sobre el caso de Kristen Rossum. Su apelación fue formalmente denegada, y permanece bajo custodia cumpliendo su condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras tanto, Michael Robertson, quien fue señalado como cómplice durante el juicio de Kristen, fue objeto de una acción discreta por parte de las autoridades. Se presentó una denuncia por conspiración criminal en su contra y se emitió una orden de arresto sellada. Robertson, es jefe y examante de la condenada Kristen Rossum, ha vivido libremente desde entonces en Australia, donde trabaja como consultor en toxicología forense. Si alguna vez regresa a Estados Unidos, podría ser arrestado y detenido bajo una fianza de $100,000. Su implicación en el caso ha sido motivo de debate y especulación durante años, ya que muchos creen que tuvo un papel más activo en los hechos de lo que se ha demostrado oficialmente. Su cercanía con Kristen, su acceso al laboratorio, y sus acciones tras la muerte de Gregory lo convirtieron en una figura clave, aunque hasta la fecha no ha enfrentado un juicio formal. La familia de Gregory no se quedó de brazos cruzados. En un intento por obtener justicia más allá del juicio penal, presentaron una demanda civil contra el condado, acusándolo de negligencia. Alegaron que las fallas en la supervisión del laboratorio del médico forense permitieron a Kristen sustraer sin ser detectada una dosis letal de fentanilo. En 2006, un tribunal federal de Estados Unidos les dio la razón, y se les otorgó una compensación por daños civiles que ascendió a $1.47 millones. La decisión fue vista como un reconocimiento tardío de las deficiencias institucionales que permitieron que el crimen ocurriera. El caso Rossum se convirtió en uno de los más impactantes de la historia reciente del crimen en Estados Unidos. Una científica brillante, empleada precisamente para detectar sustancias letales y asistir en la búsqueda de la verdad, usó sus conocimientos y su posición para asesinar a su propio esposo. En febrero de 2003, Kristen fue sentenciada oficialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El tribunal dictaminó que había robado drogas del laboratorio del médico forense del condado y las utilizó para envenenar a Gregory DeVilliers. Luego, manipuló la escena del crimen, esparciendo pétalos de rosa sobre su cuerpo, fingiendo que se trataba de un suicidio. Detrás de esa escena cuidadosamente construida, había una historia de adicción, traición y manipulación. Kristen intentó controlar la narrativa desde el primer momento.
su llanto en la llamada de emergencia, su relato del almuerzo con Gregory, la rosa comprada ese mismo día. Pero el rigor de la ciencia que ella misma dominaba fue lo que, finalmente, reveló su culpa. Cada rastro químico, cada incoherencia en sus declaraciones, cada silencio en las pruebas, todo comenzó a formar un patrón que solo podía conducir a un veredicto: culpable. Y sin embargo, la sombra del caso continúa. La figura de Michael Robertson sigue siendo una presencia latente, un personaje que podría cambiar la historia si alguna vez se le lleva ante la justicia. Las preguntas que rodean su rol, las omisiones en la cadena de custodia, y la posibilidad de manipulación de pruebas siguen generando controversia. Mientras tanto, Kristen Rossum permanece tras las rejas, convertida en símbolo del lado oscuro del conocimiento, del amor convertido en veneno, y de lo que puede ocurrir cuando la ciencia se pervierte al servicio del crimen. En la pequeña aldea de Rinoye, situada en el territorio de Krasnoyarsk, Rusia, comenzaron a desaparecer personas desde el año 1999. En la mayoría de los casos, los habitantes suelen sospechar unos de otros cuando ocurren estas desapariciones. Pero aquí sucedía algo muy diferente. Todos sabían exactamente quién era el responsable de las muertes de sus vecinos. Lo sabían, pero eligieron callar, temiendo que, si hablaban, terminarían siendo la siguiente víctima del asesino, que se desató en este lugar aparentemente tranquilo durante 15 años. Esta historia parece extraída de un escalofriante thriller criminal o de una cinta de horror. Pero no es ficción. Es la historia real de un hombre común y corriente que, sin previo aviso, se convirtió en un homicida despiadado. ¿Qué lo impulsó a matar? ¿Cuántas vidas arrebató antes de que la policía lograra detenerlo? Rinoye contaba con una población de apenas 1.500 habitantes. Era un sitio apacible, donde todos se conocían entre sí, donde el crimen parecía un concepto ajeno. Sin embargo, en 1999, todo cambió. Un asesino en serie emergió desde las sombras. En los primeros meses de 2014, la policía recibió el reporte de un crimen desconcertante. Nikolai Ivanov fue hallado sin vida en un bosque, abatido a tiros. Los peritos forenses ya trabajaban alrededor del cadáver cuando llegaron los investigadores. ¿Qué había sucedido realmente en ese claro del bosque? A tan solo 300 metros del cuerpo, encontraron su motocicleta, abandonada. Todo indicaba que Nikolai había llegado al lugar por cuenta propia. Descendió del vehículo y caminó hasta adentrarse en la espesura. Allí lo esperaba su asesino, listo para atacar. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Qué hacía Nikolai en ese sitio tan tarde? ¿Su esposa tenía conocimiento de sus planes? ¿Por qué ella fue la primera en encontrarlo? En estos casos, la mirada de la ley suele posarse en los familiares cercanos, pero los vecinos, que se unieron a la esposa en la búsqueda de su marido, descartaron inmediatamente esa posibilidad. No era un hecho aislado. Ya había ocurrido antes. Nikolai Ivanov era descrito por todos como un hombre afable, aunque celoso, especialmente con su esposa, Lyudmila. Los agentes comenzaron a seguir esa pista. Había rumores de que, el día anterior al asesinato, Lyudmila fue vista conversando con otro hombre del pueblo, quien más tarde colaboró activamente en la búsqueda. Pero no encontraron prueba alguna que lo vinculara con el crimen. Fue entonces que las autoridades decidieron interrogar a los habitantes del pueblo. Lo que descubrieron los dejó helados. Todos estaban consternados por la muerte de Nikolai, pero ninguno parecía sorprendido. Como si este tipo de hechos ya formara parte del tejido cotidiano de Rinoye. Durante 15 años, personas habían desaparecido o muerto en circunstancias extrañas, y nadie había hecho nada. Los investigadores comenzaron a atar cabos. El primer caso que salió a la luz fue el de un joven llamado Sergei. Todos lo recordaban como alguien amable, trabajador y servicial. Poseía un automóvil, algo inusual para alguien de su edad y posición. Pero un día, sufrió un accidente brutal. Sobrevivió de forma milagrosa, aunque nunca volvió a ser el mismo. Su madre afirmaba que algo dentro de él había cambiado radicalmente tras el siniestro. Ya no reía. Sus ojos tenían un vacío insondable. Y poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro. El silencio se había convertido en ley no escrita en Rinoye. El miedo se respiraba en cada rincón, impregnando las conversaciones, los susurros, las miradas fugaces entre vecinos.
Nadie hablaba en voz alta del horror que los envolvía. La complicidad era tácita, sostenida por el pánico. Los que se atrevían a hacer preguntas, desaparecían. Los que sospechaban, callaban. Se había impuesto una sombra que vigilaba desde lo invisible, marcando con su presencia cada paso de los habitantes. Nadie estaba a salvo. La verdad, enterrada bajo capas de terror y resignación, comenzaba a emerger lentamente. Pero para llegar al fondo, la policía tendría que romper años de silencio y miedo. La vida en Renoy había sido, en apariencia, sencilla. Las familias compartían cosechas, celebraciones y penas. Pero bajo esa calma aparente, se gestaba algo mucho más siniestro. El asesino no era un forastero, ni un monstruo salido de la noche. Era uno de ellos. Caminaba entre los demás, saludaba por la mañana, compartía charlas triviales, mientras planeaba su próxima ejecución. Ese tipo de maldad, la que se disfraza de normalidad, es la más peligrosa. La comunidad no solo vivía aterrada por la muerte, sino por la traición de su propia confianza. Porque sabían quién era, y eligieron no actuar. Cada víctima no era solo un cuerpo perdido, era un pedazo de conciencia colectiva que se apagaba lentamente. Los archivos policiales contenían nombres, fechas, rumores. Pero lo que no podían documentar era el ambiente enrarecido que impregnaba Renoye. Una atmósfera donde la sospecha era moneda corriente, pero la denuncia era imposible. Era como si el pueblo entero estuviera hechizado, atrapado en un ciclo de terror y resignación. El caso de Nikolai no fue el primero, pero sería el catalizador que obligaría a las autoridades a mirar más de cerca. Ya no podían seguir ignorando la acumulación de desapariciones. Era el inicio de un largo y doloroso proceso para sacar a la luz una verdad que muchos preferían enterrar para siempre. Después del accidente, Sergei Godunov comenzó a perder el control de su mente. Su estado mental se deterioró rápidamente, y pasó largas temporadas internado en hospitales psiquiátricos. Cuando regresaba a casa, se entregaba al alcohol sin medida. En esas borracheras, su comportamiento se volvía violento y errático. Golpeaba a su madre. En ocasiones, incluso blandía un hacha con la intención de agredirla. Su madre, aterrorizada, corría a refugiarse en casa de su hermano, quien lograba calmar al joven. Pero esa fue la última vez que alguien vio a Sergei con vida. Unas semanas antes de su desaparición, le suplicó a su madre que no lo dejara solo. Decía tener miedo, aunque nunca pudo decir de quién o de qué. Esa misma mañana, le pidió dinero para un boleto de tren. Quería unirse a la marina. Pero al anochecer, ya había desaparecido. A pesar de lo extraño de la situación, la policía jamás abrió una investigación. Su madre, rota por la desesperanza, abandonó la búsqueda a los pocos días. Tras la desaparición de Sergei, un nuevo rostro apareció en el pueblo, Andrei Ivasenko. La mujer llamada Nina se mudó con su esposo, y dejó su antigua casa en manos de un pariente sin rumbo, alcohólico y desempleado, que se ganaba la vida vendiendo lo poco que encontraba de valor en la vivienda de su hermana. Tenía antecedentes penales, lo que causaba incomodidad entre los vecinos. En cuestión de semanas, Andrei logró enemistarse con casi todo el pueblo. Luego, sin previo aviso, también desapareció. Según se dijo, el esposo de Nina le había propuesto a Andrei que fueran juntos al bosque a recolectar ajo silvestre. Solo uno de ellos regresó. El paradero del otro jamás fue esclarecido. El tiempo pasó, y el pueblo pareció acostumbrarse a estas ausencias inexplicables. Pero en la víspera de Año Nuevo de 2009, otra figura marginal, una mujer de nombre Silina, desapareció sin dejar rastro. Se sabía que Silina vivía al margen de la sociedad, y que con frecuencia ofrecía su cuerpo a cambio de dinero. A pesar de ello, su desaparición fue reportada, como las anteriores. Pero las búsquedas siempre terminaban igual, con silencio, con miedo. Cuando los investigadores comenzaron a preguntar por las víctimas, los aldeanos repetían una frase con inquietante frecuencia: entre menos sepas, más tiempo vives. El terror se había enquistado en la sangre del pueblo. Sabían que las autoridades estaban lejos, que los policías vivían a decenas de kilómetros, en la ciudad. Pero el asesino estaba allí mismo, entre ellos. Vivía con ellos, los miraba, tal vez los saludaba cada mañana. Y eso hacía imposible hablar. Todos sabían, o al menos sospechaban,
quién era el responsable, pero el miedo era más poderoso que la justicia. La gran interrogante persistía. ¿Por qué el asesino siguió secuestrando y matando durante casi una década? Desde el año 2000 hasta el 2009, las autoridades pensaron que tal vez había estado en prisión durante parte de ese tiempo, lo que explicaría las pausas entre los crímenes. Se comenzó a revisar a todos los convictos de esa década, pero ninguno coincidía con el perfil del sospechoso. El caso del llamado limpiador de Krasnoyarsk, como lo apodaron los medios, volvía a estancarse. La calma aparente terminó en 2013. Una mujer llamada Elena Nikitina desapareció sin dejar huella. La historia se repetía. Ni testigos, ni pistas, ni rastros. Solo una nota escrita por la propia Elena en la que decía que se marchaba a otra ciudad en busca de trabajo. Pero los que conocían a Elena sabían que algo no cuadraba. Jamás había hablado de mudarse, y no tenía parientes en otra ciudad. Era una mujer reservada, sí, pero estable. Era evidente que esa nota no era más que una coartada, una mentira construida para cubrir el crimen. Y aún así, los habitantes del pueblo volvieron a guardar silencio. El temor era más fuerte que nunca. El miedo paralizaba a Renoye como una niebla venenosa. Cada desaparición, cada cuerpo ausente, se sumaba al cúmulo de secretos que el pueblo arrastraba como una cadena invisible. Ya nadie se atrevía a preguntar. Las ventanas se cerraban temprano, las luces se apagaban antes de tiempo. El bosque, que antes era lugar de trabajo y paseo, se convirtió en un terreno maldito. El asesino había logrado algo más que aterrorizar. Había fracturado el alma misma de la comunidad. Las víctimas no eran solo cuerpos desaparecidos, eran advertencias vivientes. Y el silencio colectivo era la tumba de la verdad. Había una mirada de resignación en los ojos de los más ancianos, como si ya supieran que la justicia no llegaría, que estaban condenados a convivir con el mal. Lo más perturbador era que todos sospechaban quién era el culpable. Algunos lo mencionaban en voz baja, otros solo lo señalaban con la mirada. Pero nadie hacía una denuncia formal, porque sabían que hacerlo significaba arriesgarse. Sabían que, al levantar la voz, podrían marcarse como el próximo objetivo. Esa sensación de vigilancia constante, de vivir bajo la sombra de la muerte, había transformado a Renoye en una prisión al aire libre. Las autoridades, incapaces de actuar sin testimonios, empezaban a desesperarse. Las pistas eran escasas, las pruebas inexistentes. Solo quedaba el miedo. El caso del limpiador comenzaba a desvanecerse en la burocracia, pero los crímenes no se detenían. Lo más escalofriante era la precisión con la que el asesino operaba. Elegía a sus víctimas, las aislaba, y las hacía desaparecer sin dejar rastro. No actuaba por impulso. Había método, había frialdad, y quizás había una razón más profunda, aún desconocida, que explicara el horror. Pero para descubrirla, alguien tendría que romper el silencio. Alguien tendría que hablar y enfrentarse a la oscuridad. El dinero que Elena Nikitina había mencionado en su nota no era para comenzar una nueva vida ni para buscar empleo en otra ciudad. Según sus palabras, lo necesitaba para cumplir con el pago de una pensión alimenticia destinada a su hija. Sin embargo, la historia que dejó escrita parecía más una cortina de humo que una despedida auténtica. Lo inquietante es que el nombre de Vladimir Kolevin aparecía una y otra vez en los informes de los investigadores. Siempre estaba vinculado a los desaparecidos, o bien había sido la última persona en verlos con vida, o en su poder se encontraban objetos personales que, supuestamente, las víctimas le habían entregado justo antes de desvanecerse. No era un desconocido, era el tío del joven Sergei, aquel muchacho desaparecido tras un colapso mental. Y era también la pareja de la última víctima conocida. A pesar de su historial delictivo, Kolevin respondía con serenidad durante los interrogatorios. Su actitud segura y calculadora no hacía más que aumentar las sospechas en su contra. El último crimen atribuido al limpiador de Krasnoyarsk ocurrió a inicios del 2014. Fue entonces cuando finalmente cayó. Lo capturaron por el asesinato de Nikolai Ivanov. La pieza clave fue el testimonio de la esposa de la víctima. Aseguró que la última vez que vio a su esposo con vida había sido en el apartamento de Vladimir Kolevin. Así, el cerco se cerró de golpe. El limpiador, como lo apodaban los medios, no había elegido ese nombre al azar.
Sus víctimas no eran seleccionadas al azar, sino que compartían un perfil en común. Eran personas que, según algunos, causaban problemas, llevaban una vida considerada inmoral o eran violentos. Pero eso no justificaba el horror. No había redención en lo que hacía. Había sangre, silencio y muerte. Y con el asesinato de Ivanov, la máscara finalmente cayó. Poco se sabía sobre los primeros años de vida de Vladimir Kolevin. Nació en 1957 en el territorio de Krasnoyarsk, en una familia numerosa y disfuncional. Desde pequeño, las calles se convirtieron en su segundo hogar. Allí aprendió a sobrevivir, pero también absorbió la violencia, la crueldad y la ley del más fuerte. A partir de los 14 años, su vida se llenó de expedientes judiciales. Durante las décadas soviética y postsoviética, fue procesado y condenado en múltiples ocasiones, aunque, curiosamente, nunca por crímenes violentos. Tras cumplir otra condena en los años 90, regresó a Rinoye, donde vivían su hermana y su hermano. Fue allí donde intentó construir una nueva vida. Encontró empleo como guardia de seguridad en una escuela técnica agrícola, y comenzó una relación con Nina Resetnikova, una vecina del lugar. El 15 de julio de 1999, mientras cumplía con su turno nocturno en la escuela, Kolevin fue víctima de un asalto. Recibió un disparo en el hombro derecho y fue trasladado al hospital. Al recuperar la conciencia, se enteró de que los agresores eran miembros del grupo criminal Mashutina. La policía los arrestó y fueron condenados. Sin embargo, el hombre que los había contratado, un empresario local de nombre Gruzdev, quedó impune. No pasó mucho tiempo antes de que Gruzdev comenzara a amenazar a Kolevin. El 15 de octubre de ese mismo año, Vladimir tomó una decisión fatal. Mataría al hombre que había ordenado su ataque. Su plan era despiadado. Pretendía incendiar la cocina de verano de la propiedad de Gruzdev, obligarlo a salir, y entonces dispararle en plena calle. Aquella madrugada, alrededor de las 3, se levantó, despertó a su pareja, y se armó con un rifle. Aquel momento marcó el punto de quiebre definitivo en la vida de Vladimir Kolevin. Su aparente intento por redimirse se evaporó en una madrugada cargada de odio y venganza. La herida que le había dejado el disparo en el hombro no solo fue física, fue el detonante de una transformación aún más oscura. El rencor incubado durante años, las frustraciones acumuladas y una historia de violencia impune, empujaron a Kolevin a cruzar una línea de la que jamás regresaría. El asesinato planeado de Gruzdev no solo fue un acto de represalia, fue el inicio de una cadena de crímenes sistemáticos que sacudirían al pequeño pueblo durante más de una década. Era como si, al apretar el gatillo por primera vez, hubiese liberado una versión monstruosa de sí mismo que ya no podía controlar. Los crímenes que siguieron no fueron el resultado de arranques de furia momentáneos. Fueron actos meticulosamente calculados. Kolevin no eligió a sus víctimas al azar. Cada una de ellas tenía, a sus ojos, una razón para morir. Eran parias sociales, alcohólicos, personas con pasados turbios. Pero en ese proceso de limpieza, el asesino se otorgó a sí mismo el poder de juez y verdugo. Lo que para otros era miseria, para él era justificación. Creía estar purificando el pueblo, pero lo que realmente hacía era encubrir sus crímenes bajo un manto de falsa moralidad. Lo más escalofriante era como muchos en el pueblo, aunque en silencio, parecían aceptar esa lógica. Tal vez por miedo, tal vez porque, en el fondo, querían creer que sus muertes tenían algún propósito. Mientras los investigadores reconstruían la vida de Kolevin, se toparon con una red de secretos, silencios y complicidades. Su historial criminal no mostraba señales evidentes de violencia extrema, pero sí un patrón de resentimiento, marginalidad y desarraigo. Su empleo como guardia, su convivencia con Nina, su regreso al pueblo, cada etapa escondía capas de frustración y de rabia acumulada. Y lo más perturbador era la forma en que, durante años, logró ocultar su verdadera naturaleza. Caminaba entre los demás como un hombre más, pero en su mente se había erigido un tribunal sombrío, donde él era el único que decidía quién merecía vivir y quién debía desaparecer. Y así, en medio de la rutina diaria, Rinoye se convirtió en su escenario privado de ejecuciones. Armado con un cartucho de escopeta casero y una lata de gasolina, Vladimir Kolevin despertó a su pareja y le exigió que lo acompañara. Durante el trayecto hacia la casa de Gruzdev,
Le ordenó a Nina Resetnikova que se escondiera bajo un puente que cruzaba el río y que lo esperara allí sin hacer preguntas. Él siguió solo hasta la propiedad del empresario. Al llegar a la cocina de verano, empapó las paredes con líquido inflamable, pero no lo encendió. En su lugar, arrojó una piedra al perro del lugar para provocarle ladridos. Pasaron unos 5 minutos antes de que Gruzdev saliera al porche y encendiera la luz. Desde detrás de la cerca, a una distancia de poco más de 2 metros, Kolevin disparó. La bala atravesó el aire helado y terminó con la vida de Gruzdev al instante. Luego regresó al puente, recogió a Nina y juntos volvieron a casa. Dejó los bidones con gasolina en la propiedad de la víctima y quemó su ropa en la estufa para eliminar cualquier rastro. Cuando en 2014 los investigadores finalmente dieron con el asesino en serie que había sembrado el terror en Rinoye, no podían imaginar que sus crímenes se remontaban al lejano año de 1999. Fue durante la búsqueda de Nikolai Ivanov que su hijo, junto a un residente del pueblo, descubrió un sendero cerca de la casa de Kolevin. Lo siguieron, y lo que encontraron los dejó sin aliento. El cuerpo de un hombre yacía semienterrado en la nieve. A partir de ese hallazgo, el caso fue transferido a un investigador criminal del territorio de Krasnoyarsk. Durante los interrogatorios a amigos y familiares de Ivanov, surgieron relatos sobre múltiples desapariciones a lo largo de los años. El patrón se repetía, siempre en silencio, siempre sin respuestas. La investigación se intensificó. Para el verano, Kolevin fue oficialmente señalado como el principal sospechoso. Se ordenó un allanamiento de su propiedad. Allí, escondido dentro de una caseta para perro, encontraron un rifle, el arma del crimen. La policía, sospechando que podría haber más pruebas ocultas, excavó también en el jardín de flores del patio. Debajo, hallaron restos humanos. Pertenecían a Elena Nikitina. Para entonces, Vladimir ya estaba bajo custodia. Al principio, negó toda participación, pero bastaron unos días para que la verdad comenzara a emerger. Confesó 6 asesinatos y empezó a colaborar con las autoridades. Describió con frialdad cada uno de los crímenes, revelando detalles macabros sobre cómo y cuándo ocurrieron. Durante los meses siguientes, participó en diligencias judiciales, y en cada una de ellas se verificaron sus declaraciones en las distintas escenas del crimen. La investigación confirmó que al menos 4 de las víctimas fueron asesinadas con una escopeta artesanal. Pero lo más inesperado fue la confesión de su pareja, Nina Resetnikova. A cambio de inmunidad penal, comenzó a cooperar con los investigadores. Admitió haber presenciado al menos 3 de los asesinatos. El papel de Nina en esta oscura historia generó una nueva ola de horror. Ella no fue una simple testigo. Sabía lo que sucedía. Observaba los movimientos de Kolevin, lo acompañaba, lo protegía. Tal vez por miedo, tal vez por dependencia, o tal vez por algo más retorcido. En sus declaraciones, describió con precisión cómo el asesino planeaba meticulosamente cada crimen, cómo elegía a sus víctimas, y cómo se deshacía de los cuerpos. Nina era la sombra que seguía al cazador, la figura silenciosa que, aunque no jalaba el gatillo, compartía su vida con un monstruo. Su testimonio resultó fundamental para confirmar la participación de Kolevin en los asesinatos, y también reveló la magnitud de la violencia emocional y psicológica que ella misma había sufrido. Una relación marcada por el control, el silencio y la complicidad. La imagen del asesino como justiciero social, esa máscara que muchos quisieron creer para racionalizar la muerte de los marginados, se desmoronó por completo. Kolevin no purgaba al pueblo de pecadores. No ofrecía justicia. Solo satisfacía su propia necesidad de dominio y exterminio. En su mente, los asesinatos no eran crímenes, sino actos inevitables. La escopeta casera, los escondites improvisados, el uso de su propia pareja como cómplice, demostraban una planificación siniestra. Pero su caída también evidenció algo más, que el miedo no podía durar para siempre, que incluso en el rincón más apartado y olvidado, la verdad puede surgir de entre la nieve, y que la justicia, aunque tarde, puede llegar a imponerse. El caso de Vladimir Kolevin se convirtió en una cicatriz profunda en la memoria colectiva de Rinoye. Sus confesiones no solo cerraron una serie de expedientes abiertos durante años, también desataron un dolor contenido que el pueblo había aprendido a callar. Cada víctima representaba una vida apagada, pero también un sistema que falló,
vecinos que guardaron silencio, autoridades que no investigaron, y una comunidad que prefirió ignorar el peligro. Con la detención del asesino, no solo terminó una ola de crímenes, también comenzó un proceso de duelo largo y complejo. Porque sanar, después de tantos años de terror, es tan difícil como sobrevivir. Interrogatorio. Kulevin confesó cada uno de sus crímenes con una frialdad escalofriante. La segunda víctima del asesino serial fue su propio sobrino, Sergei Godunov, un joven mentalmente inestable que sufría de esquizofrenia. Vladimir relató que Sergei se había vuelto violento, atacando a vecinos, en más de una ocasión, a su propia madre, Alexandra Godunova, quien además era hermana de Kulevin. Fue entonces cuando Vladimir decidió que debía eliminarlo. Lo atrajo a su casa con el pretexto de beber juntos. Una vez dentro, lo atacó brutalmente con un hacha hasta quitarle la vida. Posteriormente, enterró su cuerpo en el establo de su propiedad. Nina Resetnikova no solo fue testigo del asesinato, sino que también ayudó a cargar el cadáver y arrastrarlo hasta el patio. Guardó silencio, como tantas otras veces. Unos meses más tarde, en mayo del año 2000, Vladimir volvió a matar. Esta vez, su víctima fue Andrei Ivasenko, hermano de su pareja Nina. Andrei era un hombre marginado, sumido en el alcoholismo y la miseria. Kulevin lo acusó de haberle robado algunas pertenencias, y tras una discusión, decidió ejecutarlo. Ideó un plan macabro. Lo convencería de ir al bosque a recolectar ajo silvestre y beber alcohol. Para que bajara la guardia, le pidió a Nina que los acompañara. Ella aceptó. El día previo al asesinato, Vladimir se preparó con precisión. Tomó una escopeta cargada con cartuchos artesanales, una pala y una lancha inflable. Viajó en motocicleta hasta la orilla del río. Cruzó al otro lado y escondió las armas. Durante la supuesta excursión, bebieron agua y descansaron varias veces. Pero Vladimir estaba atento, esperando el momento adecuado. Cuando vio que Andrei estaba lo suficientemente ebrio y caminaba adelante, fue al escondite. Tomó el arma y le disparó en la cabeza desde 10 metros de distancia. Luego, cavó una fosa, colocó el cadáver dentro, cubrió su rostro con un saco de cerezas silvestres y lo enterró. Una vez más, Nina presenció todo. Hacia finales de los años 2000, Kulevin comenzó a deteriorarse mentalmente. Perdía el control, sufría arrebatos de furia, y su estabilidad era cada vez más frágil. Las discusiones con Nina se volvieron constantes, hasta que finalmente ella decidió abandonarlo. No pasó mucho tiempo antes de que Vladimir iniciara una nueva relación con otra mujer del mismo pueblo, Elena Nikitina, también conocida por llevar una vida al margen de la sociedad. Pero antes de vivir con Elena, había frecuentado a otra mujer, Silina. El 31 de diciembre de 2009, Silina fue asesinada. Había visitado en varias ocasiones el apartamento de Kulevin, pero en una de esas visitas, él la acusó de haberle robado un reproductor de casetes. Aquella noche, Kulevin la invitó nuevamente a su casa. Allí, junto con Elena Nikitina, pasaron horas bebiendo alcohol. La atmósfera era tensa, pero nadie imaginó que esa noche se teñiría de sangre. Durante horas, la celebración improvisada transcurrió entre risas apagadas y copas vacías. Pero en la mente de Vladimir, la ira y la paranoia crecían. Su obsesión por controlar su entorno, por castigar lo que él consideraba una traición, lo llevó al límite. De pronto, se levantó, tomó un objeto contundente y atacó brutalmente a Silina. La golpeó hasta que dejó de moverse. No fue un asesinato impulsivo. Fue la culminación de un resentimiento fermentado por su delirio de persecución. Elena Nikitina, su nueva compañera, fue testigo de aquel acto monstruoso. Al igual que Nina años atrás, no intervino. Y con eso, se selló su complicidad silenciosa. La violencia de Kulevin era cíclica, metódica y profundamente simbólica. Cada asesinato no era solo una ejecución, era una afirmación de poder. Usaba a las personas cercanas como cómplices involuntarios o testigos impotentes. La repetición de estos patrones revelaba un comportamiento obsesivo, donde la víctima era seleccionada, humillada, aislada y finalmente eliminada. No existía redención ni remordimiento. Solo una lógica interna distorsionada que justificaba cada crimen como necesario, incluso merecido. Su mente ya no distinguía entre justicia y venganza. Cada vez que alguien lo contradecía,
lo desafiaba o lo incomodaba, Vladimir reaccionaba con la misma sentencia: la muerte. Los crímenes de Kolyvin dejaron una estela de horror que desangró al pueblo durante más de una década. Lo más perturbador era cómo manipulaba su entorno. Convertía a sus parejas en testigos silenciosos y usaba la vulnerabilidad de sus víctimas como justificación. El asesinato de Selina marcó otro punto de no retorno. No solo mataba a marginados, ahora lo hacía en presencia de quienes compartían su vida diaria. Esa mezcla de crueldad, frialdad y estrategia lo convertía en una figura casi espectral, un verdugo que actuaba a plena luz del día, protegido por el miedo de un pueblo paralizado. Fue esa combinación de violencia, impunidad y silencio la que permitió que su reinado de terror se prolongara tanto. Hasta que, finalmente, el horror enterrado en Rynoye comenzó a salir a la superficie. Durante la investigación, se determinó que cerca de las 10:30 de la noche, estalló una discusión violenta entre Vladimir Kolyvin y Selina. Él y Elena Nikitina la acusaban insistentemente de haber robado un reproductor de casetes. Selina negaba con firmeza cualquier implicación, pero eso solo provocó la furia de Kolyvin. Cegado por la rabia, salió al patio y regresó con una cuerda en la mano. Dentro de la casa, mientras la discusión entre las mujeres continuaba, Vladimir se acercó por detrás a Selina y comenzó a estrangularla. Según su testimonio, el acto de asfixia se prolongó durante al menos 5 minutos. No se detuvo hasta que la mujer dejó de mostrar signos de vida. Luego, junto con Nikitina, desmembró el cadáver, quemó la ropa en la estufa de la casa, y finalmente arrastraron los restos hasta la huerta, donde los enterraron. Elena, testigo directa del asesinato y cómplice silenciosa, no contactó nunca a las autoridades. No dijo una sola palabra. Calló y se quedó. Pero ese pacto de silencio no duraría para siempre. En el verano de 2013, Kolyvin también acabó con la vida de Elena Nikitina. Su convivencia se había deteriorado por completo. Según los investigadores, Nikitina tenía serios problemas de autodisciplina y no era capaz de seguir las estrictas reglas impuestas por Vladimir. Él exigía obediencia absoluta, control total, y cuando no la obtenía, la violencia era su respuesta. Aquella mañana, Elena lo despertó a las 5:30 de la mañana, y tras un breve intercambio de palabras, Kolyvin la golpeó brutalmente con una tetera eléctrica, causándole una profunda herida sobre la ceja izquierda. Luego, le ordenó que se dirigiera a la ducha exterior para limpiarse. Mientras tanto, fue al escondite secreto que tenía en la caseta del perro, tomó una escopeta artesanal y caminó hacia el patio. Al llegar a la ducha, le disparó por la espalda. Según su propio relato, Elena no murió de inmediato. Permanecía consciente. Entonces la volteó, la arrojó boca arriba contra el suelo, se sentó sobre su pecho y comenzó a estrangularla con ambas manos. La apretó con fuerza hasta que dejó de respirar. Para asegurarse de su muerte, tomó un cuchillo de cocina y le asestó una puñalada en el pecho, del lado izquierdo. Una vez más, Kolyvin enterró el cuerpo en su patio, esta vez con más detalle. En la zona donde yacía Elena, plantó flores y construyó un cerco de ladrillos en forma de cruz, como si quisiera disfrazar su crimen con un gesto piadoso. Pero su teatro no terminó ahí. Para desviar toda sospecha, redactó una carta en nombre de Nikitina, en la que supuestamente anunciaba que se marchaba a otra ciudad para trabajar y así poder pagar la manutención de su hija. Incluso se mostró colaborador con la policía durante la búsqueda, fingiendo preocupación por su desaparición y ofreciendo ayuda a los agentes. La realidad, sin embargo, estaba enterrada en su propio jardín, bajo flores y ladrillos, cubierta de mentiras. A inicios del año 2014, Vladimir Kolyvin cometió su último asesinato. Su víctima fue un residente local, Nikolai Ivanov. Según su confesión, ese día la esposa de Ivanov, visiblemente ebria, llegó hasta su casa. Kolyvin le ofreció más alcohol y ella terminó dormida. 10 minutos después, Nikolai irrumpió furioso en la vivienda. Al ver a su esposa inconsciente, comenzó a agredirla físicamente. Vladimir intervino, y la mujer logró escapar. Acto seguido, le ofreció un trago a Ivanov, tratando de calmar la situación. Pero Nikolai, fuera de sí, tomó un hacha y comenzó a amenazarlo. En ese instante, el cazador de Rynoye tomó su decisión final.
La confrontación con Ivanov fue el último acto de una historia manchada de sangre y odio. Para Vladimir Kolevin, cualquier señal de conflicto, cualquier desafío, era suficiente para convertir a alguien en su próxima víctima. En el caso de Nikolai, la escena se desarrolló rápidamente. Un hogar convertido en campo de batalla, una mujer aterrorizada huyendo, y un asesino con el juicio completamente descompuesto enfrentándose a un hombre fuera de control. En su mente distorsionada, Kolevin no solo se defendía, se justificaba. Veía en cada agresión ajena la oportunidad de hacer justicia por mano propia, cuando en realidad solo perpetuaba su espiral de muerte. Cada crimen de Kolevin fue una construcción meticulosa, llena de símbolos y manipulaciones. No se limitaba a matar, cubría sus huellas con teatralidad, cartas falsas, participación activa en las búsquedas, escenarios cuidadosamente elaborados. Su objetivo no era solo eliminar a las víctimas, sino también controlar la narrativa, dominar lo que los demás creían, lo que decían, lo que callaban. Para él, el asesinato era un acto de poder absoluto, y mientras el pueblo callaba por miedo, él seguía cobrando vidas, convencido de que jamás sería atrapado. Pero el destino del limpiador de Krasnoyarsk cambió cuando un hilo suelto lo delató. Una búsqueda, un cuerpo en la nieve, una historia que empezó a desmoronarse. Lo que por años se mantuvo oculto bajo capas de miedo y tierra removida comenzó a emerger. Las flores plantadas en su jardín no lograron ocultar los crímenes, ni los ladrillos en forma de cruz limpiaron su conciencia. Finalmente, la justicia lo alcanzó, y con ella, el silencio comenzó a romperse. Vladimir alegó que intentó calmar a Ivanov, pero el hombre, completamente fuera de sí, continuaba avanzando con el hacha en mano, amenazándolo de muerte. Fue entonces que, según su versión, tomó el rifle que había dejado en el porche y disparó sin titubear. El proyectil atravesó el cuerpo de Nikolai, quien cayó muerto al instante. Acto seguido, escondió el arma en su escondite habitual, arrastró el cadáver hasta la calle y llamó a Nina Resetnikova para pedirle que trajera el trineo improvisado que había fabricado con una lata de gasolina. Juntos, trasladaron el cuerpo detrás de la casa, donde Vladimir lo ocultó cuidadosamente. Para los investigadores, ya no quedaban dudas. Este hombre, a quien los medios apodaban el limpiador de Krasnoyarsk, había matado con brutal eficacia, y lo más escalofriante era que probablemente había asesinado a por lo menos 5 personas más entre los años 2001 y 2009. Sin embargo, esas muertes no pudieron ser comprobadas por la ausencia total de pruebas físicas. El silencio del pueblo fue, en muchos casos, tan decisivo como el arma misma. El expediente judicial fue finalmente remitido al tribunal. Vladimir Kolevin fue trasladado a un hospital psiquiátrico para una evaluación forense. A pesar de su historial, del nivel de violencia y frialdad demostrado en sus crímenes, los especialistas concluyeron que era mentalmente competente. Fue diagnosticado con un trastorno de personalidad causado por una lesión craneoencefálica combinada con años de abuso de alcohol. Pero esa condición, según los expertos, no le impedía comprender la naturaleza criminal ni el peligro de sus actos. En 2015, comenzó el juicio contra Vladimir, quien ya tenía 58 años. En junio de ese mismo año, el Tribunal Regional de Krasnoyarsk lo declaró culpable de 6 asesinatos y lo condenó a 19 años de prisión, los primeros 9 en una cárcel ordinaria y el resto en una institución de máxima seguridad. La sentencia generó controversia. Escapó de la cadena perpetua gracias a su confesión voluntaria, su colaboración con la justicia y su actitud durante el juicio. También se tomaron en cuenta su salud deteriorada y su edad avanzada como factores atenuantes. Nina Resetnikova, amparada por inmunidad judicial tras haber cooperado con las autoridades, nunca fue procesada. Durante una de las diligencias, Vladimir afirmó que fue ella quien le pidió que matara a su hermano, después de que éste vendiera la propiedad familiar. Más allá de sus declaraciones, lo cierto es que Nina fue testigo directa de varios asesinatos y en más de una ocasión colaboró en la manipulación de los cuerpos. A pesar de eso, no enfrentó cargos. Pero uno de los aspectos más inquietantes revelados durante la investigación fue la extraña relación de Kolevin con la muerte. Ejecutaba sus crímenes con sangre fría, sin mostrar arrepentimiento alguno, pero al momento de enterrar a sus víctimas, realizaba gestos de compasión.
Cubría los rostros de los cadáveres con una bolsa para que la tierra no cayera directamente sobre ellos. Asistía a funerales. Guardaba silencio, con los ojos bajos. Era un asesino sin alma, con ritos que simulaban humanidad. Todos en Rinoye sabían quién era el monstruo. Lo sospechaban, lo temían, pero nadie lo delató. Vladimir Kolevin, un anciano de complexión delgada, dominó con el terror a 500,000 de personas. Su presencia era como una sombra permanente que cubría el pueblo. Nadie hablaba, nadie actuaba, y mientras tanto, él mataba. Hoy, Kolevin sigue con vida. Tiene 66 años y cumple su condena. Si la ley lo permite, podría salir en libertad en tan solo 9 años. O incluso antes, si solicita libertad anticipada. Para los residentes de Rinoye, esa posibilidad es una pesadilla latente. Están convencidos de que si regresa, no dudará en cobrar venganza. Porque para ellos, el pasado no está cerrado. Y la amenaza no ha desaparecido. En el fondo, todos se hacen la misma pregunta. ¿Es justo? ¿19 años de prisión por 6 vidas humanas? ¿Es esa una pena proporcional al horror vivido por las víctimas y sus familias? La sentencia, que para algunos representa un triunfo legal, para otros es una burla a la justicia. Porque la herida sigue abierta. Y el miedo, también. ¿Qué pasará si Kolevin sale? ¿Quién protegerá a quienes callaron por miedo? ¿Puede la ley redimir lo que la muerte ya consumió? Lo cierto es que el nombre de Vladimir Kolevin quedará grabado en la historia de Rinoye como el símbolo del terror impune. Como el hombre que mató, y fue temido más que juzgado.